30 de junio, 6 de la tarde, un poquito más aquí en Colombia. Son las 8 ya de la noche en Uruguay, ¿no, Jorge? Exactamente, sí, ya estamos de Ok, noche aquí. perfecto. Bueno, muchas gracias pues a todos los asistentes. Hoy le damos cierre, muy seguramente con broche de oro a este workshop enfocado en equipos de potencia y generación, en el cual cerramos hoy con la presentación de Jorge Fernández. Estas charlas eh, se han estado subiendo, está actualizada hasta el momento. Las que se han desarrollado están en este canal, el que la quiera volver a ver, volver a repasar algo, o tenerlo por ahí pendiente cuando lo crea conveniente. Hubo una charla de Álvaro Portillo de transformadores, otra de David López de Red Eléctrica de España, de integración segura de fuentes renovables. Siri Baran de Estados Unidos de Hitachi ABB, de analítica de datos eh, utilities eléctricas. Y hoy Jorge Fernández, director del CIEA, me corrige si algo de lo que tengo aquí está desactualizado. Senior member de IEEE, más de 35 años como miembro de IEEE, ingeniero, creo que de especialidad eléctrica, ¿cierto? Sí. Sí, sí, perfecto. Ok, tiene experiencia en diseño y construcción de instrumentación, énfasis en descargas parciales. También pues tiene especialidad en diagnóstico de equipamientos en general, con énfasis, como ya lo dije, no solamente en la diseño y construcción, sino en el estudio de descargas parciales y diagnóstico de transformadores. Y finalmente, 20 años de trabajo en participación y de desarrollo de estándares, pues de normativa, que aquí pues le llamamos normativa, que es una discusión grande también que se da. No sé si Jorge me entenderá la situación, que muchas veces se habla de normas y otras dicen, no, son prácticas recomendadas, pero claro, si tú no las desarrollas, las prácticas después, en el caso de una demanda, ¿qué sucede? Entonces, bueno, quise resaltar estos puntos, pues porque además de su trabajo que es académico y porque también es profesor en la Universidad de Montevideo, su trabajo es académico, pero también industrial, pues me imagino que él nos podrá contar antes de iniciar su charla un poco de el valor agregado que le ha dado a ser parte de IEEE en estas eh, grupos de trabajo en desarrollo de normativas. Bueno, esta era la presentación, Jorge. Quedamos en tus manos. Te agradecemos mucho por haber aceptado pues nuestra invitación. Ah, bueno, y me faltó un detalle, es que la invitación se da porque él hace parte de la lista de conferencistas distinguidos a nivel mundial de IEEE, que eso no es como a decir es que yo voy a hacer una charlita cualquiera, no, es gente con un perfil especializado, reconocidos, y pues y todo este perfil que tiene Jorge, pues seguramente fue fácil su aceptación, y más que eso, su voluntad, que es una cosa muy importante que admiro mucho de esta gente que hace parte de este conferencistas distinguidos, porque es una buena voluntad para compartir su conocimiento y experiencia con los demás participantes de charlas y demás. Bueno, muchas gracias y dejo de compartir ya para que procedas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación también. La verdad que es un honor. Este, eh, Así que bueno, va mi agradecimiento a la gente de Power and Energy Society y la sección IEEE en Colombia. Así que bueno, y también especialmente a todos los asistentes. Ojalá podamos colmar las expectativas que tienen en esta charla tan breve, ¿no? Sí, en realidad está bueno lo que tú comentabas recién. El IEEE, bueno, yo soy socio de IEEE desde que terminé mi facultad, allá por el 87, ya hace unos cuantos años, hace 35 años que soy socio del IEEE. La verdad que sí, es una sociedad de profesionales que brinda
oportunidades inimaginables, ¿no? Supongo que entre los asistentes debe haber algunos cuantos SSI y si hay alguno que no, que se arrime a ustedes y ustedes le van a poder indicar cuáles son las ventajas de formar parte del IEEE. Es un ámbito de intercambio de experiencias a nivel profesional muy interesante. Y aparte tengan en cuenta que estamos hablando de una organización que tiene casi 500.000 de socios en todo el mundo, ¿no? O sea que imagínense el potencial que hay aquí, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y IEEE no es solo recibir revistas, ¿no? Porque si no uno puede decir, bueno, en mi universidad ya tienen una suscripción y reciben las revistas, ¿para qué me voy a asociar al IEEE, no? Yo creo que justamente lo de las revistas es lo menos interesante del IEEE. Tiene muchísimas cosas más interesantes que eso. La interacción entre profesionales y estudiantes es maravillosa. Así que bueno, no los voy a aburrir más sobre el IEEE. De todas maneras, ahí tienen a los colegas de Colombia, de PES, que los pueden asesorar si quieren después más adelante. Bueno, vamos a empezar entonces esta charla. El temario es descargas parciales, vamos a ver un poco los fundamentos de las descargas parciales, y después nos vamos a dedicar el grueso, el 90 y pico% de la presentación de hoy, a casos concretos de cómo se hacen mediciones de descargas parciales con las instalaciones en servicio, ¿no? A ver. Ahora sí, está pasando. Bien, vamos a tener que ver una parte teórica muy breve, porque si no entendemos la teoría de este fenómeno, después va a ser difícil que podamos seguir entendiendo a medida que vamos avanzando en las transparencias del curso, ¿no? ¿Qué son las descargas parciales? El nombre ya define muchísimo de qué se trata, ¿no? Son descargas y son parciales, ¿no? Descargas porque son descargas eléctricas reales, ¿no? Esto es una chispa, un arco eléctrico que se produce dentro de una aislación, un dieléctrico, ¿eh? ¿Sí? Es como dice ahí, pequeñas descargas causadas por la ruptura del dieléctrico, ¿sí? Y en la segunda palabra del nombre, parciales, porque en realidad no son descargas francas entre un punto que esté a tensión plena contra otro punto que esté a masa, ¿no? Sino que en realidad son pequeñas descargas, ¿no? Y no se forma un arco entre vivo y tierra, ¿no? ¿Dónde se producen esas pequeñas descargas, esas chispas, esos arcos? En burbujas o huecos, ¿no? Ya sea debidos a defectos de fabricación de la aislación o el envejecimiento normal de cualquier equipo, ¿no? Las descargas parciales en realidad, a veces hay algunos preconceptos equivocados, no es un defecto en sí mismo, ¿ah? Sino que es un síntoma de defectos, ¿ah? Como dice ahí, las descargas parciales son síntomas de distintos problemas en las aislaciones, ya sea líquidas o sólidas. Por supuesto, y ustedes, algunos de ustedes que tengan experiencia en descargas parciales me van a decir, vamos a estar de acuerdo en que, si bien no es un defecto, si no hacemos nada, no corregimos el problema ni nada, a la larga la descarga parcial también forma parte del problema, ¿no? Y se convierte en un defecto también. Pero en principio, vamos a considerar que las descargas parciales es un síntoma de que hay algún problema. Bien, cuando hay presencia de descargas parciales se producen emisiones, ¿no? Vamos a ver que se generan pulsos electromagnéticos, se generan señales acústicas de muy alta frecuencia, no las oímos nosotros, los seres humanos no las podemos oír, nuestro oído no llega a la frecuencia de estas señales acústicas, pero es sonido, ¿no? Tal como dice, son señales acústicas. También emiten radiación infrarroja, luz visible también, si se pudiera ver, obviamente, ¿no? Porque a veces si está en el interior de un dieléctrico no las podemos ver, pero si fuera superficial, por ejemplo, sí, son visibles, ¿no? Y también, si uno deja mucho tiempo la acción de las descargas parciales, generan residuos sólidos. Tenemos algunas fotos de casos reales, así que no se preocupen, que vamos a poder ver con más detalle de qué estamos hablando en cada una de estas cosas, ¿no? ¿Dónde ocurren? En cualquier tipo de aislación, ya sea en aire, en aceite, en aislaciones sólidas o en aislaciones gaseosas como la GIS, ¿no? ¿A partir de qué tensión aparecen? Más o menos entre los 3.000 y 4.000 voltios, ahí uno puede empezar a tener la aparición de descargas parciales. En baja tensión obviamente no sucede porque se precisa cierto nivel de tensión
para que aparezcan descargas. Por eso es un fenómeno que en bajas tensiones ni se habla de esto, ¿sí? ¿En qué etapa de la vida del equipamiento se producen las descargas parciales? En cualquiera, ¿no? Equipo nuevo, equipo envejecido y equipo al fin de su vida útil, ¿no? En cualquier momento durante la vida útil del equipamiento podemos tener descargas parciales. Incluso hay algunos equipos que ya nacen con descargas parciales, ¿no? Por ejemplo, para que vean algunos tipos de equipos donde podemos tener actividad de descargas parciales, en las celdas metálicas, celdas de media tensión blindadas, en cables de aislación seca, por ejemplo, en transformadores, ya sea inmersos en aceite o de aislación seca, con resina epóxica, en máquinas rotativas, en grandes alternadores, por ejemplo, de las centrales de generación, ya sea hidráulica o térmica, también podrían ser motores de media tensión, ¿no? Y en aisladores. En particular, en el caso de las máquinas rotativas, era lo que yo les decía que ya de arranque, nomás de nacimiento, ese tipo de equipamiento, las máquinas rotativas, ya nacen con descargas parciales. No así el caso de cables o transformadores, ¿no? Y no está mal, ojo, que una máquina rotativa al nacer, al terminar, al ponerse en funcionamiento por primera vez, tenga descargas parciales, no quiere decir que esté mal. Es natural en ese caso, solo en ese caso. Bien, seguimos entonces. Vamos a tratar de entender un poco cómo es la teoría del fenómeno de descargas parciales. ¿Sí? Tenemos, bueno, lamentablemente no sé por qué tengo algún problema con el mouse, a ver si ahí de vuelta. Bueno, y si no lo dejamos así, ahí supongo que deben estar viendo por lo menos el cursor. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un modelo muy simplificado, obviamente la realidad es bastante más compleja que esto, pero para entenderlo alcanza con esto que vamos a ver acá, ¿ah? Vamos a suponer que tenemos una aislación, esto que está marcado acá con líneas rayadas, una zona rayada, ¿ah? Con dos electrodos, un electrodo que vendría a ser el de donde se aplica la tensión y el otro electrodo, por ejemplo, podría ser tierra, ¿no? Y tenemos un único defecto, este que está marcado acá, dice hueco, ¿no? Un único defecto. La realidad, como les dije, no es así, ¿no? Cuando hay huecos, hay varios, no es uno solo. Eh, y vamos a denominar las zonas con números romanos. El 1 vendría a ser la zona correspondiente a la ubicación donde está el defecto, el hueco, ¿no? Y la zona 2 en romano sería donde la aislación es perfecta, ¿sí? Si pasamos al modelo eléctrico este mismo modelo que acabamos de ver acá, vamos a verlo con componentes eléctricos, ¿no? Tenemos de vuelta acá el vivo, ¿no? Donde se aplica la alta tensión, la fuente, esto puede ser la propia tensión del sistema, o una fuente que se utiliza durante el ensayo, ¿no? Y vamos a suponer que este otro electrodo es el de tierra, ¿no? Y acá tenemos una capacidad C sub P que representa la zona con dos romanos, ¿no? O sea, la zona donde el dieléctrico no tiene defectos, es perfecto, ¿no? O sea que esto vendría a ser un condensador perfecto, ¿sí? Y la otra parte del modelo, esta que está identificada con el número romano 1, acá de vuelta, se corresponde a la zona donde está el hueco, el defecto, ¿sí? Entonces vamos a tener una especie de divisor capacitivo, donde tenemos este condensador color negro, C sub S, que representa esta zona donde el dieléctrico sí es perfecto, ¿no? Y este otro condensador C sub B color rojo que representa esta capacidad del hueco, ¿no? Estamos asumiendo que el hueco es como que fuera dos nuevas placas de otro condensador, ¿no? Así como teníamos estas placas acá, grandes, acá tenemos dos placas chiquitas, ¿sí? Son estas que están acá. O sea que tenemos una serie de dos condensadores, ¿sí? Para completar el modelo, lo que hacemos es ponemos en bornes de este condensador C sub D, en bornes del hueco, un descargador, un simple descargador de puntas, ¿no? Este descargador tiene una tensión de ruptura a la cual se produce un cebado, un arco acá entre esas dos puntas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, pasamos a cómo varía la tensión en función del tiempo. Tenemos una sinusoide. Acá estamos viendo un único ciclo, obviamente, ¿no? Puede ser 50 o 60 Hz, depende del país donde estemos, ¿no? Tenemos la tensión esta, que la sinusoide esta color negro vendría a ser esta, la tensión aplicada entre los dos electrodos grandes, ¿sí? Acá tenemos otra sinusoide color rojo rayado, ¿no? Que vendría a representar la tensión en bornes del hueco, de la falla, del defecto, ¿no? Que como esto es un divisor capacitivo, en realidad las dos tensiones estas simplemente difieren en la amplitud, ¿ok?
Después tenemos dos líneas horizontales, acá marcadas con B sub C y menos B sub C, ¿no? Que representan la tensión de ruptura del hueco. Es la tensión de cebado de este descargador que agregamos aquí al costado, ¿no? Acá estamos suponiendo distintas cosas, ¿no? Bueno, ya dijimos que estamos suponiendo que hay un único hueco, ¿no? Pero también estamos suponiendo, por ejemplo, que estas dos tensiones B sub C y menos B sub C son simétricas. En la realidad no tienen por qué ser simétricas, ¿no? Pero vamos a hacerlo simple, ¿no? Igual una vez que entiendan esto, ustedes pueden hacer la extrapolación a cualquier condición que se les ocurra. Bueno, entonces arrancamos acá en el cruce por cero, asumimos que esto es tiempo igual a cero, ¿sí? La tensión empieza a subir, la tensión rayada con lo rojo sigue a la de arriba, y acá empieza entonces a subir esa tensión rayada. ¿Hasta cuándo sube esa tensión? Hasta que se llega a la tensión de ruptura de ese hueco, ¿no? En ese instante se produce, se ceba un arco, ¿no? ¿Se acuerdan acá? Entre estas dos puntas del descargador. Por lo tanto, la tensión esa que tenía ese condensador baja a cero abruptamente, porque se descarga, ¿no? Estoy haciendo un cortocircuito en bornes del condensador. Entonces la tensión cae de B sub C a cero, ¿no? También esto es una suposición para simplificar el modelo, ¿no? No tiene por qué bajar a cero, ni tiene por qué ser instantánea, ¿no? Puede tener una demora. Pero bueno, estamos haciendo suposiciones para entenderlo. Bueno, una vez que se cebó el arco, la tensión bajó a cero, el arco desaparece, de vuelta, la tensión sigue creciendo y va a seguir la tendencia de la tensión en sus bornes, ¿no? Sigue subiendo, de vuelta, ¿hasta dónde? Hasta que otra vez llega al umbral de cebado del arco. Ahí de vuelta se produce un cortocircuito, la tensión cae abruptamente a cero, se interrumpe el arco y de vuelta sigue creciendo, ¿no? Hasta que así, indefinidamente, ¿hasta cuándo? Hasta que estamos llegando a las zonas cercanas al pico de la tensión, ¿no? Al pico de la sinusoide, donde vemos que ahí ya no nos da, ¿no? La tensión sube, 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 pero ya acá no le da para superar la tensión umbral esta de cebado del arco. ¿Ok? Entonces acá no se producen arcos, la tensión esta comienza a bajar, esta la sigue, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que cruza el umbral, pero con polaridad opuesta, con polaridad negativa, ¿no? Ahí de vuelta se ceba un arco, se produce un cortocircuito, la tensión cae a cero, ¿no? Se interrumpe el arco, de vuelta la tensión empieza a subir, siguiendo la sinusoide esta rosada, y así sucesivamente, ¿no? Bien, en cada uno de estos eventos de generación de un arco, ¿no? Se produce un pico de corriente. Ustedes saben muy bien que si uno varía teóricamente, ¿no? En forma instantánea la tensión en bornes de un condensador, se produce un pico de corriente de amplitud infinita, ¿no? Obviamente la realidad no es así, es un pico de corriente, pero no es de amplitud infinita. Pero sí se ven picos de corriente, ¿ok? Entonces en cada uno de estos instantes en los cuales se ceba el arco en bornes del hueco, ¿no? Se produce un pico de corriente, ¿no? Entonces tenemos picos de corriente con una polaridad y picos de corriente con otra polaridad, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Ciclo a ciclo a ciclo, así indefinidamente. Si vemos una pantalla de un osciloscopio, ustedes pueden hacer esta prueba si quieren. No digo que esta sea la forma de medir, después vamos a ver que hay instrumentos especializados para esto, ¿no? Pero para hacer una visualización rápida y para entender bien, con un osciloscopio uno puede ver esto que está acá, ¿no? Esto tenemos entonces la sinusoide de referencia, la tensión del sistema, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos, claro, esto ya es una imagen real, ¿no? No vemos los piquitos estos que veíamos acá, que son poquitos, ¿no? Y todos igualitos, sino que vemos una nube de picos, ¿no? Incluso ven que tienen distintas amplitudes, ni siquiera sabemos cuántos hay, pero hay un montón acá, ¿no? Y acá tenemos también unos cuantos, ¿no? Esto es una pantalla real, ¿no? De una medida de descargas parciales con un osciloscopio, ¿no? Esto es lo que ustedes deberían ver, ¿no? En el caso de que en la aislación donde ustedes están haciendo un ensayo o están midiendo, se producen descargas parciales. ¿Bien? Bueno, los distintos tipos de defectos que pueden generar descargas parciales son los que están mencionados acá. Ya pueden ser descargas internas, pueden ser descargas superficiales, como esta que está acá. Podemos tener efecto corona, que si bien no es una descarga parcial en sí misma, el efecto corona ustedes ya lo deben conocer, de líneas de transmisión, líneas de alta tensión, ¿no? Pero bueno, el fenómeno es similar, digamos, ¿no?
Y también podemos tener ramificaciones internas, como esta que está acá. Esto se da generalmente en el caso, por ejemplo, de cables de aislación seca. Y también podrían ser ramificaciones superficiales en superficies de aislantes sólidos. Esto también tenemos fotografías de algunas de estas cosas, sé que las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, yo les mostré una pantalla de un osciloscopio, pero les dije que esto más bien es con fines de aprendizaje didáctico, pero en realidad en el mercado existen una gran variedad, bueno, no tan gran variedad, en realidad hay fabricantes, pero no muchos, de equipos especializados para medir descargas parciales, ¿no? Entonces yo acá les muestro tres pantallas distintas, son tres marcas distintas, ¿no? No importa cuáles son las marcas, ¿no? Acá no le vamos a hacer propaganda a nadie, son todos buenos equipos, buenas marcas, pero no importa cuáles marcas son, de todas maneras, lo que sí importa es cómo se procesa la información en estos instrumentos, ¿no? Y esto está regulado por normas. Más adelante vamos a mencionar incluso cuál es la norma que deben cumplir los instrumentos que uno debe comprar, adquirir, si se quiere dedicar a hacer mediciones de descargas parciales, ¿no? O sea, equipos para medir descargas parciales hay muchos, ¿no? Pero yo recomendaría comprar aquellos que cumplen con la norma que está impuesta a este tipo de instrumental. ¿Por qué? Porque las normas nos permiten hablar a todos el mismo idioma, ¿no? Entonces, yo ya sé que no me importa cuál sea el equipo, la marca de equipo que yo compre, si yo hago un ensayo con un equipo que cumple con la norma, mañana tengo que repetir ese ensayo con otro equipo, ¿no? Porque o contraté a otra empresa que tiene otro instrumental, o se me rompió el mío y tuve que comprar otro, ¿no? O vino una versión más nueva. Pero bueno, todas las medidas hechas por estos equipos, que todos cumplen con la misma norma, entonces me permite cierta intercambiabilidad de los resultados, ¿no? Cierta consistencia a lo largo del tiempo. Y yo no estoy perdiendo historia, que es lo más importante, no solo en ensayos de escalas parciales, sino en general todos los ensayos que uno hace en el mundo eléctrico para determinar, para poder diagnosticar el equipamiento eléctrico, la historia de un equipo es fundamental, ¿no? Por eso el cuidado de los valores registrados a lo largo de la vida útil de un equipo. Bueno, hablando entonces, yendo ahora sí concreto a lo que estamos viendo acá, la norma especifica determinadas cosas, ¿no? Pero lo que más nos interesa ahora, pues no nos daría tiempo para cubrir todo en esta presentación, es por lo menos cómo podemos ver la información de lo que está midiendo el instrumento, ¿no? Entonces, la norma pide que se dé tres valores como información, ¿no? Y todos los equipos eso lo podrían representar en 3D, con tres ejes, ¿no? Pero claro, las pantallas de los equipos son todas planas, son todas 2D. Entonces van a ver, y acá ya lo estamos entendiendo, que todas las tres pantalletas son planas, pero de alguna manera tenemos la información en 3D, en tres ejes, ¿no? Vamos a ver uno por uno. El primer eje sería el eje horizontal, es este que está acá, ¿no? En todos los equipos ven que va de 0 a 360 grados, ¿no? Eso representa el ángulo, perdón, no me fui, el ángulo de fase respecto a la sinusoide de referencia. Incluso ven que todos tienen en la pantalla presentada la sinusoide de la tensión del sistema, ¿no? Porque así uno puede saber dónde están los cruces por cero, dónde están los picos de tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este eje horizontal nos da la información del ángulo de fase. Bien, bueno, el segundo eje es este que está acá, el eje vertical, ¿no? Que está representando la amplitud de las descargas. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más hacia arriba yo esté en este eje, quiere decir que las descargas tienen una mayor amplitud, ¿no? O sea, las descargas tienen más voltios. En realidad, a ver, no existen voltios en esta descarga porque son chiquititas. Hablamos de milivoltios más bien, ¿no? O sea que cuanto más arriba en este eje nos vamos, más milivoltios tiene cada una de las descargas que están registradas en el equipo, ¿no? Y la tercera magnitud que interesa saber, que aparte está dicho en la norma, ¿no? Como no la podemos hacer en 3D, ¿no? Lo que se hace es utilizar colores para codificar ese tercer eje. Por eso ven que este equipo, por ejemplo, tiene esta barra de colores acá, este otro equipo también tiene una barra de colores aquí, ¿no? Este equipo no dibuja una barra de colores, pero en el equipo ya se sabe, en el manual y todo, dice cada color a qué corresponde. ¿Y qué quiere decir ese tercer eje? Ese tercer eje nos da información de cuán repetitivo es cada pulso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, si nosotros agarramos esta imagen que está acá, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, una cosa que creo que omití decir es que estos equipos registran
todos y cada uno de los pulsos de corriente que aparezcan durante el ensayo, ¿no? Es decir, si yo lo dejo esto durante 10 minutos, me va a ir almacenando todo lo que el aparato ve durante 10 minutos, ¿no? O sea, cada uno de estos puntitos es una descarga. O sea que estas pantallas son todas acumulativas, ¿no? El ensayo de descargas parciales no es un instante como uno haría con un multímetro, que yo pongo los dos cables del multímetro, mido, anoto el valor y chao. No, acá en este caso se deja, ¿no? La cantidad de tiempo va a depender de cada fenómeno, ¿no? Depende de lo que uno quiera hacer, etcétera, etcétera, pero es normal, por ejemplo, en las normas de ensayo de transformadores hablan de tiempo, yo me acuerdo de memoria, pero tiempos de medida de 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Este, por eso estas pantallas son todas acumulativas, ¿no? Van a haber puntitos únicos, como estos que están acá, o acumulación de puntos, porque esto es lo que se va juntando a lo largo de todo el tiempo de registro. Bueno, bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Supóngase que yo quiero ver, bueno, este puntito que está acá arriba, ¿no? Este, uno diría, bueno, a ver, si miro en el eje de amplitudes, este sería el puntito que tiene la mayor amplitud. Me preocupo. Este es el de mayor, es el arco más grande, digamos. Esa es la chispa más grande que ocurrió durante todo este tiempo dentro de la aislación. Esto es grave. Bueno, no, en realidad no es grave, ¿no? Es dato, sí, ojo, es un dato, pero no es grave. ¿Por qué? Porque esto tiene un color negro, y en este equipo en particular el color negro, quiere decir que la tasa de repetición, o sea, cuán frecuentemente apareció esta descarga, probablemente haya sido una única descarga, ¿no? En estos 5 minutos que yo estuve registrando, esto ocurrió una sola vez, ¿no? Entonces, ¿eso es importante? No, la verdad que no. Está bien, sí, es cierto, tiene una amplitud grande, es el pulso de mayor amplitud de todos los que se registraron, pero ocurrió una única vez, ¿no? Entonces, digo, ahí uno ya empieza a relativizar el valor de amplitud, ¿no? Por eso, insisto, en los casos de descargas parciales, uno tiene que tener en cuenta las tres informaciones. También el ángulo donde caen las descargas es importante, ¿no? La amplitud, sin duda, es importante. Todo, en realidad los tres datos son importantes, ¿no? Pero ustedes tienen que analizar los tres parámetros simultáneamente, porque yo insisto, capaz que es más grave esto que ustedes ven acá, que está coloreado en rojo, ¿tá? Aunque sean de amplitud chiquita. ¿No? ¿Por qué? Porque en rojo ya estoy en la mitad de la escala de frecuencia de repetición. Esto quiere decir que son descargas que ocurren muy frecuentemente, ¿no? Y capaz que esto es más grave, ¿no? Que si bien ahora tiene amplitudes chicas, de aquí a un tiempo capaz que crecen en amplitud. Me preocupa más esto que esto de repente, ¿no? Bueno, bien, otra de las cosas que uno ve y esto sí es independiente de equipos y todo, ya se estarán dando cuenta que la representación y la interpretación de los datos es muy gráfica, ¿no? El ser humano entiende mucho mejor imágenes que números, ¿no? Por eso ahora vamos a ver una cantidad de imágenes de defectos concretos. La interpretación de los valores depende mucho del formato, el patrón, digamos, de gráfico que uno ve en la pantalla del equipo. Si bien hay una serie, ojo, hay una serie de parámetros que se pueden medir, ¿no? Todo esto mediante procesamiento estadístico, matemático, etcétera, con todos los datos recolectados uno puede derivar ciertos parámetros. Es más, las normas indican algunos parámetros a medir, a calcular, perdón, ¿no? Que también estos equipos los presentan, ¿no? Pero no hay duda que lo visual ayuda muchísimo, ¿no? Bien, otro de los parámetros que puede interesar, a veces sí, a veces no, son las dos tensiones, la tensión de aparición de las descargas y la tensión de extinción de las descargas, ¿no? Acá hay la primera mitad del ensayo, ¿no? Donde uno ve con cuadraditos rojos, ¿no? El valor de descargas parciales, ¿no? Y con crucecitas rojas el valor de la tensión de ensayo. Claro, este es un caso de un ensayo donde uno va con una fuente y va subiendo la tensión de a poco, ¿no? Si esto fuera un equipo en servicio con la atención de la red, esto no se puede hacer, ¿no? Esto solo se puede hacer en un ensayo con una fuente y con el equipo desconectado de la red, ¿no? Pero, por ejemplo, acá vamos subiendo la tensión de ensayo, bastante linealmente, ¿no? Aparece una rampa. En estos valores de tensiones tenemos descargas parciales que están muy bajas, ¿no? O prácticamente inexistentes. Esto puede ser ruido incluso, no tiene por qué ser descargas parciales. Pero más o menos cuando uno llega a este valor de tensión, ven que las descargas parciales pegan un salto. O sea, si bien acá no existía nada, en este instante, cuando se llega a esta tensión, los cuadraditos rojos estos se van hacia arriba, ¿no? Y quedan acá, ¿no?
Esa es la tensión de aparición de las descargas, ¿no? Si yo, acá no tengo en la pantalla, pero si yo hubiera empezado a bajar la tensión, ocurre, no, perdón, acá está, no está dibujada la rampa, ¿no? Pero ven que acá también tenemos una caída de vuelta, las descargas parciales caen a valores de nivel de ruido, ¿no? Ruido ambiente, ¿no? Y esa sería la tensión de extinción de las descargas, que no tienen por qué ser iguales, ¿eh? No coincide la tensión de aparición, generalmente es mayor que la tensión de extinción de las descargas parciales. Bien, para ver algunos tipos de defectos, ¿no? Acá, obviamente también, insisto, esto son indicaciones de los distintos fabricantes de equipos y gente con experiencia en mediciones, pero son indicaciones, ¿no? No quiere decir que la realidad sea tan limpia y tan cristalina como estamos viendo acá. Pero bueno, veamos algunos casos, por lo menos para tratar de asociar un patrón de una imagen, ¿no?, a un defecto particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de múltiples oclusiones internas, ¿no?, tendríamos este tipo de patrón gráfico, como dice acá, son siempre caracterizadas por sus formas sinusoidales. Ven que básicamente ustedes ven como que los pulsitos de las descargas están agrupados sobre distintas sinusoides, ¿sí? Bien, podemos tener también superposición de defectos, ¿no? Vean acá, tenemos múltiples oclusiones internas, ¿no?, más otro fenómeno distinto que son descargas superficiales. Entonces ven que tenemos el patrón anterior de las sinusoides estas, pero aparece otro patrón que antes no teníamos. Ven que acá no había, ¿no? Bueno, esto también es obviamente más fácil de reconocer si uno mira, en vez de ver valores, mira la gráfica esta, ¿no? Bien, otro tipo de defecto vendría a ser, por ejemplo, descargas superficiales en zonas donde se ha perdido la referencia de masa, ¿no? Por ejemplo, en la salida de barras de un alternador, ¿no?, en divisores capacitivos para medida de tensión. Entonces quedan estas zonas que son básicamente horizontales, ¿no?, donde las descargas se agrupan en nubes que son bastante horizontales, ¿sí? Bueno, y de vuelta, acá podemos hacer la superposición de tres defectos, ¿no? Múltiples oclusiones internas, el primero que vimos, descargas superficiales el segundo, más puntos flotantes el tercero. Ven que tenemos una suma de patrones, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, otro patrón característico de una aislación envejecida térmicamente. Acá tenemos otro patrón distinto, también característico del caso de las descargas en las ranuras de los alternadores de alta tensión. Eh, Incluso podemos ver cómo esto va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, vean un defecto al que mencionamos recién de una ranura, ¿no?, en una etapa muy inicial, ¿sí? Eh, a medida que dejamos que el defecto evolucione, ¿no?, ven que el patrón va cambiando, ¿no? Incluso se producen, bueno, ven que incluso, no sé si se dieron cuenta, pero incluso estas gráficas no están ni siquiera hechas a la misma escala, ¿no? Acá tenemos 52, esto está medido en nanoculombios, 52 nanoculombios del fondo de escala acá, pero en esta última ya estamos en 262, ¿no? O sea que esto que ustedes ven acá, esta nubecita de acá, se correspondería a estas del entorno de los 50 y pico, ¿no? Acá tenemos un patrón también característico de otro defecto, descargas de superficie. Acá hay alguna medición en algún motor también de media tensión, ¿no? Como vimos al principio, ¿no?, todos estos equipos pueden estar sujetos a la aparición de fenómenos de descarga parcial. En el caso particular de máquinas rotativas, yo les decía, alternadores y motores, es natural que aunque sean nuevos, ¿no?, ya presenten descargas parciales. Por eso es que, no sé si ustedes saben, que las resinas utilizadas en las aislaciones de los alternadores y los motores de media tensión o de alta tensión, se le agrega una carga de sílice, de silicio, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque como naturalmente tienen descargas parciales, ¿no?, lo que se hace es agregar sílice que es resistente a las descargas parciales. Entonces, esa sílice evita que las pequeñas descarguitas, esas pequeñas descargas eléctricas chiquititas en los huecos, me terminen horadando la aislación y terminan una perforación franca, ¿no? Acá tenemos algunos otros casos, ¿no? Bueno, acá hay un caso de un equipo en particular que permiten ver, estas dos son el mismo ensayo,
¿no? Pero en este caso se aplica un umbral mínimo de medición, ¿no? Ven que acá tenemos el umbral, está eliminado totalmente, ¿no? Y acá uno puede ajustarle un valor cualquiera de umbral, donde básicamente lo que hace este equipo es, bueno, toda aquella descarga que esté por debajo de esta amplitud que yo fijé, no la muestro, ¿no? Ven que es la misma gráfica básicamente con una diferencia de un umbral. También acá, si se dan cuenta, ven que acá tienen estos piquitos, ¿no? Estos pueden ser tiristores, ven que ahora hay mucha electrónica en la parte de comando de motores de media tensión, ¿no? Por eso estos sí no son descargas parciales, ¿no? Pero bueno, es ruido eléctrico que también los equipos lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, está bien, pero esto no es descarga parcial y quiero ver cómo lo puedo eliminar para que no me distraiga, digamos, ¿no? Bueno, en particular, este equipo, no todos los equipos tienen lo mismo, pero este equipo en particular, ven que acá generó una especie de hueco, acá también, aunque no está del todo bien logrado, ¿no? Así como yo le podía dar un umbral en el eje de las amplitudes, también le puedo dar ventanas, ¿no? En el eje de fase, para decirle, bueno, todo aquello que está entre este ángulo y este ángulo me lo borran, no me lo muestran, ¿no? Por eso estos picos que aparecían acá, en esta imagen no aparecen, ¿no? Acá, bueno, acá no ajusté bien, obviamente la ventana me quedó un poquito corrida porque todavía se ve un pedacito de este pico de acá, ¿no? De esto, insisto, depende de las funcionalidades que tenga cada instrumento, ¿no? Esta es una medición, por ejemplo, de un divisor capacitivo de 30 kilovoltios en una celda de media tensión, ¿no? Que en este caso había tenido una falla interna y quedaron elementos flotando. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un ratito el patrón de elementos flotando? Era básicamente nubes horizontales, ¿sí? Bueno, igual más adelante vamos a ver otros casos, ¿no? Bueno, tenemos entonces algunos conceptos básicos que me gustaría ver ahora con ustedes, ¿no? Podemos hacer mediciones en instalaciones que están en servicio, ¿no? No las saco de servicio, las dejo en funcionamiento, ¿no? O también puedo medir descargas parciales con la instalación fuera de servicio, ¿no? Son las dos formas de medir descargas parciales. Eh, ¿Cuál método es mejor? No hay ni mejores ni peores en este caso, ¿no? Ambos, como dice acá, ambos métodos son útiles y encima son complementarios. No quiere decir que es mejor hacerlo de tal manera que de otra. No es ni mejor ni peor. Pero sí vamos a ver, lo que sí es cierto, es que los dos métodos tienen ventajas y desventajas, porque obviamente las condiciones son distintas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos las instalaciones en servicio, ¿no? Las ventajas de medir con la instalación en servicio es que no necesita una fuente de alimentación, porque ya está alimentado con la red, ¿no? Lo otro bueno que tiene es que la distribución de tensiones en la aislación del equipo que yo quiero medir es la propia del equipo en funcionamiento, porque está en funcionamiento, ¿no? Está con la tensión de la red, ¿no? Entonces, la distribución de tensiones es la misma que voy a tener durante el ensayo, es la misma que tengo en funcionamiento, ¿sí? Y lo otro interesante, y sobre todo ahora que los mercados eléctricos se han vuelto tan exigentes últimamente, es que no tengo que sacar nada de servicio. Como dice ahí, la instalación sigue en servicio. O sea, nadie me va a penalizar porque dejo de entregar energía si soy un vendedor de energía eléctrica. Mi fábrica no va a sufrir pérdida de producción porque yo estoy con las instalaciones fuera de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos entonces las desventajas. Bueno, las desventajas, la principal desventaja, aunque esto cada vez más se está resolviendo por software, es que yo me veo sometido a la presencia de ruidos e interferencias que viajan por la red, ¿no? Porque no se olviden que acá el equipo, sea un transformador, o sea lo que sea, está conectado a la red. Entonces todo lo que sucede en la red puede interferir en mis mediciones, ¿no? De hecho lo hace, ¿no? Pero como les decía, esto, como dice acá, ¿no? Requiere un análisis más profundo y generalmente es necesario usar más de una técnica, ¿sí? Pero claro, esto cada vez más se va simplificando. ¿Por qué? Porque estos equipos cada vez se les va mejorando más el software, y filtrados, etcétera. Entonces, es cada vez más fácil eliminar, o por lo menos saber cuáles son los pulsos debido a ruidos e interferencias en comparación a los que yo quiero medir, que son los descargas parciales, ¿no? Por eso probablemente dentro de poco esto ya ni siquiera figure como una desventaja, ¿no? De todas maneras, a ver, existe, ruido de interferencia existe. El tema es cómo hace cada fabricante de equipo para resolverlo, ¿sí? Veamos entonces el otro caso, con las instalaciones fuera de servicio. Bueno,
es prácticamente lo opuesto del anterior, ¿no? Las ventajas es que acá no tengo ruidos e interferencias porque no estoy conectado a la red, ¿no? Entonces acá es más simple, como dice acá, hacer las medidas porque no necesito ningún software de eliminación ni filtrado de ruidos ni nada porque no hay, ¿no? Es más seguro porque yo estoy trabajando en condiciones más controladas, no tengo un equipo conectado a la red, sino que tengo más condiciones, diríamos, casi de laboratorio, digamos, ¿no? Desventajas es que necesito un equipo mucho más pesado, porque acá preciso una fuente, ¿no? Antes no precisaba una fuente, ahora sí preciso una fuente, ¿no? Y eso generalmente pesa mucho, ¿sí? Lo otro que también sucede es que la distribución de tensiones durante este ensayo no es la misma que tendríamos cuando el equipo está en servicio conectado a la línea, ¿no? Entonces, capaz que los resultados que tenemos en este caso no son 100% asimilables a lo que podría pasar en condiciones normales de servicio, ¿no? Y lo otro, de vuelta, considerando lo exigente de los mercados eléctricos hoy, es que afecta a la operación normal. O sea, durante la realización del ensayo yo no estoy generando energía, yo no estoy fabricando nada, ¿no? Me quedo sin energía eléctrica, ¿no? Bien, métodos de medida tenemos básicamente dos, ¿no? Electromagnéticos y acústicos. ¿Se acuerdan que hoy vimos hace un ratito las emisiones del fenómeno de descargas parciales? Bueno, una de las cosas que emite el fenómeno de descargas parciales son radiaciones electromagnéticas. Por eso, si yo tengo equipos que midan radiaciones electromagnéticas, puedo detectar descargas parciales. Y lo otro que habíamos visto era, ¿se acuerdan? Lo del sonido, el sonido de alta frecuencia, métodos acústicos, ¿tá? Por eso, si yo tengo un equipo que me permite escuchar esos ruidos, entonces también puedo detectar descargas parciales. Por eso los equipos pueden implementar cualquiera de de estos dos métodos de medida, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes para hacerlo un poco más entretenido también, ¿no? Eh, por ejemplo, acá estamos viendo algunos ejemplos de instrumentos utilizados para detectar descargas parciales con instalaciones fuera de servicio, ¿no? En particular, en este caso de esta foto de acá, tenemos un motor de media tensión aquí. Acá está el equipamiento, ¿no? Acá no sé si llegan a ver, esta es la fuente que hay que traer, ¿no? Que hay que usar para este ensayo, porque obviamente este motor yo lo estoy desconectando de la red. Es más, en este caso en particular, este motor ni siquiera está en servicio. Ven que debe estar en reserva porque está incluso puesto sobre tacos de madera, o sea que seguramente ni siquiera está funcionando, está en reserva, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, aunque estuviera en servicio, es un equipo, es un ensayo, perdón, que requiere el uso de una fuente, pero estas fuentes generalmente son pesadas, ¿no? E incluso ya en el caso de un motor, un equipo de estos que debe pesar, yo que sé, unos 60, 70 kilos, ya casi no le da la potencia para poder alimentar este motor, ¿no? O sea que estamos hablando de un equipo de 60, 70 kilos que apenas da para hacer un ensayo de, no sé, la potencia te puede llegar a ser 5 kVA o menos, que es lo que se puede precisar para hacer apenas un motor de media tensión chico, ¿no? Si hablamos de equipos más grandes, bajo ensayo, probablemente esta fuente ya ni siquiera nos dé y requerimos algo más grande y más pesado, ¿no? Bien, esto también es una imagen, lo mismo, esta es el mismo caso que este, pero para que vean, no la parte de potencia, que es lo que vieron acá, sino la parte de instrumentación, ¿no? Donde ven un equipo que recibe los datos, los procesa, etcétera, etcétera, que incluso en este caso, por ejemplo, utiliza una computadora también con software y todo, que se conecta a este instrumental para poder bajar datos, almacenar, hacer estudios gráficos, etcétera, etcétera, cálculos de parámetros, ¿no? Acá hay otra imagen de otro equipo, de otro fabricante. En este caso, la diferencia entre este y este es que en este caso la computadora ya está dentro del equipo, ¿no? Equipo y computadora son una sola cosa. Ven que hay una sola caja acá, ¿no? A mí personalmente me gusta más esto porque uno anda con menos cosas en campo, ¿no? Pero, insisto, los dos son totalmente válidos. Es simplemente decisión del fabricante del instrumento si pone la computadora adentro o fuera del equipo, nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver la parte de distintos sensores utilizados para poder detectar descargas parciales, ¿no? Hablando de métodos electromagnéticos, entonces tenemos sensores de TeV, le pongo las siglas, perdón, el nombre en inglés, porque generalmente la bibliografía está toda en inglés, entonces está bueno que lo entiendan, que lo tengan por lo menos en inglés, si bien hablamos en español, pero bueno. Esto sería tensiones de tierra transitorias, ¿no?
Generalmente estas variaciones de la tensión de tierra, la tensión de tierra no es 0 voltios permanentemente, sino que tiene variaciones pequeñas, pero tiene variaciones en presencia de escalas parciales, ¿no? Y el rango de frecuencias normalmente también, esto depende del fabricante, etcétera, etcétera, pero se puede considerar entre 3 y 100 MHz, ¿no? Para la detección de radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia se pueden usar antenas de UHF, ¿no? Son antenas tal cual, cuyo rango de captación andaría entre los 300 MHz y 1 GHz y medio más o menos, ¿sí? Otra forma también de detectar los pulsos de escalas parciales es mediante transformadores de corriente toroidales de alta frecuencia, ¿no? No son los comunes TIs que ustedes podrían usar para medir potencias en una subestación, ¿no? TIs y TTs, ¿no? En este caso es un transformador, sí, de corriente, pero de alta frecuencia, ¿no? Vean que está preparado, obviamente es una construcción distinta, para medir pulsos de corriente en el entorno de los 500 kHz a los 50 MHz, ¿no? Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos y vamos a ver imágenes de equipos, ¿no? Por ejemplo, la tensión de tierra transitoria. Si nosotros tenemos supóngase que esto es una celda de media tensión blindada metálica, adentro tenemos un bus de barras, ¿no? De media tensión, ¿no? Supóngase que aquí se está produciendo algunas descargas parciales y esto por acoples capacitivos, ¿no? Genera un pulsito de tensión. Ese pulsito de tensión viaja a través de la chapa metálica de la celda de media tensión y donde hay algún tipo de unión junta en tapas, por ejemplo, etcétera, etcétera, sale al exterior, ¿no? Ese pulso de tensión, ¿no? Y el instrumento a través también de acoples capacitivos, ¿no? Permite detectar ese pequeño pulsito, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de la detección esta de la tensión de tierra transitoria. Acá tenemos la imagen de un equipo que presenta uno de sus sensores, por ejemplo, es este que está acá, que es una antena de UHF, ¿no? Esto es una antena, directamente, es una antena como se usa en comunicaciones, ¿no? Eh, Acá tienen una imagen de un sensor de un transformador de corriente, eso que yo les decía, que son de alta frecuencia, ¿no? Ven que incluso acá, no sé si lo llegan a observar, este núcleo está partido, o sea que yo puedo abrir este toroide, ¿no? Rodear lo que quiero medir y lo vuelvo a cerrar, ¿no? Porque justamente no se olviden que estos se utilizan para el caso de instalaciones que están en servicio. Yo no puedo desconectar nada para poner el toroide, por eso los que fabrican este tipo de sensores los hacen partidos para que uno pueda abrir y cerrarlos sobre el cable, etcétera, que uno quiera medir, ¿no? También es posible dejar sensores de forma permanente, ¿no? Nosotros estábamos viendo recién la utilización de sensores que uno los utiliza solo durante el ensayo, pero en algunos casos, ¿no? Si económicamente se justifica, ¿no? Se puede dejar instalado permanentemente los sensores. Por ejemplo, en esta foto ven acá estas cajas negras, ¿no? Estos son toroides de alta frecuencia conectados en las conexiones a tierra de la conformación del neutro de un alternador, ¿no? Acá tenemos otro tipo de sensores, estos son capacitores, ¿no? Están en salida, en las 3 barras de salida de máquinas de un alternador, ¿sí? Y acá ven esto no se ve normalmente en servicio, ¿no? Porque esto está acá en la foto porque se hizo durante el montaje, ¿no? Una vez que esto está montado, se cierra y uno no tiene más acceso a esto, por lo menos si la máquina está en servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ven que se llevan estos conductores que salen de los sensores, ¿no? Hacia tableros que están afuera, ¿no? A pie de máquina, ¿no? Y uno acá puede o dejar la instrumentación electrónica conectada permanentemente, hoy ya esto es muy común, ¿no? Porque con la aparición de comunicaciones, Ethernet, etcétera, etcétera, uno podría dejar el instrumental conectado permanentemente y acceder a él en forma remota, ¿no? Incluso a miles de kilómetros de distancia, o también la posibilidad de que uno tiene el instrumental, pero solo va y lo conecta a los sensores cuando quiere hacer la medida. Todo esto sin sacar la generación de servicio, ¿no? Bien, en métodos acústicos tenemos otro tipo de sensores, ¿no? Básicamente son micrófonos, ¿no? Hablemos claro, para escuchar ruido se precisan micrófonos. Bueno, tenemos dos tipos de sensores, ¿no? Aquellos que son llamados de contacto, ¿no? Que trabajan en este rango de frecuencias de 20 a 300 kHz, ¿no? Y pueden detectar el sonido que se propaga a través de sólidos y líquidos, por eso son sensores de contacto, ¿no? Tocan la superficie de algo, ¿sí? Y después tenemos los sensores para aire, ¿no? Que trabajan con otro rango de frecuencias, generalmente en el entorno de los 40 kHz,
que también detectan el sonido, pero este es el sonido que se transmite a través del aire, de la atmósfera, ¿sí? Acá tenemos imágenes de algún fabricante de este tipo de instrumentos. Estos dos son micrófonos. La única diferencia entre este de la izquierda y este de la derecha es que el de la izquierda tiene una parábola. Ven acá este acrílico que tienen acá, es una especie de antena parabólica que nos permite concentrar el sonido, y este sensor se recomienda para hacer mediciones a mayores distancias que este otro, ¿no? Este es direccional, pero no tiene un haz concentrado. Este sí es direccional y encima tiene un haz concentrado por la parábola, ¿no? Pero ambos son micrófonos idénticos, entre ellos son idénticos, la única diferencia es la parábola, ¿sí? Y acá tenemos algunas imágenes de los sensores acústicos de contacto, ¿no? Estos se ven que tienen una superficie ahí, en este caso color negrito, ¿no? Que esto es lo que se apoya sobre la superficie donde se quiere hacer la medición de sonido, ¿no? Y acá tenemos algunas imágenes de medidas reales hechas en campo, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos midiendo estas son celdas de media tensión, esta es la parte trasera de las celdas de media tensión. Ven que aquí estamos usando un micrófono tratando de escuchar en estas zonas donde se producen las uniones, por ejemplo, de tapas, ¿no? Puertas, etcétera. Siempre queda alguna unión. Bueno, ahí es donde uno podría llegar a escuchar con estos micrófonos la presencia en el interior de las celdas de algún fenómeno de escalas parciales, ¿no? En el caso de una GIS, por ejemplo, aquí tenemos un sensor acústico de contacto. Uno apoya el sensor sobre la superficie metálica de la GIS tratando de escuchar el ruido adentro de la GIS, ¿no? Y acá tenemos una medida en aire, ¿no? Donde se ve que acá tenemos unos bushings de alta tensión y acá tenemos la antena parabólica que vimos hace un ratito, ¿no? Donde uno puede apuntar hacia los bushings, ¿no? Y puede escuchar el sonido de las descargas si es que existen, ¿no? Acá vemos algunos esquemitas de, por ejemplo, considerando algunos equipos en particular, por ejemplo, transformadores de potencia, ¿no? Tenemos distintas formas de medir descargas parciales. Por ejemplo, un sensor de UHF externo, ¿no? Para ver emisiones de radiofrecuencia. Puede ser el uso también de un sensor acústico de contacto. Puede haber incluso sensores de UHF que no son externos, sino que son internos al transformador. Vamos a ver una foto ahora. O incluso podría usar toroides de alta frecuencia en las conexiones a tierra de la cuba del transformador, ¿sí? Acá hay algunas imágenes de sensores de UHF que se ponen en el interior del transformador. No es necesario hacer ninguna perforación ni nada, simplemente se utilizan algunas de las válvulas que el fabricante del transformador ya dejó previstas, ¿no? Entonces simplemente se ponen en estas válvulas y se introduce, acá en esta foto ven que el sensor está extraído, no está metido hacia adentro, ¿no? Una vez que queda montado, esto se empuja hacia adentro y queda como estamos viendo acá. Esta es una medida, por ejemplo, en un transformador de relación seca y en terminales de cables de media tensión con una antena de UHF a distancia, ¿no? A distancia segura, obviamente, ¿no? Lo mismo, pero en el caso de una medición acústica con una parábola, ¿sí? En el caso de GIS tenemos distintas posibilidades, sensores acústicos de contacto, UHF en las juntas, ¿sí? Esta es una típica imagen de una medición de descargas parciales en una GIS. Acá tenemos fotos reales de mediciones en campo, donde vemos acá, por ejemplo, la aplicación de una antena de UHF en las juntas. Obviamente estas juntas no pueden ser metálicas, ¿no? Porque justamente las radiaciones electromagnéticas no pasan a través de elementos metálicos, ¿no? La famosa jaula de Faraday que ustedes conocen, que no deja pasar radiaciones. Bueno, por eso en este caso, la antena de UHF no se aplica sobre la parte metálica de la GIS, sino en las juntas que no son metálicas, ¿no? Acá ven un detalle de la aplicación de esta antena de UHF en la junta, no en el metal, ¿no? El sensor acústico de contacto sí se apoya en el metal, como ven acá en esta foto, ¿no? Este es el caso de una barra, de una celda de media tensión, una barra con SF6 a presión adentro y una típica imagen de la pantalla de uno de los equipos. En el caso de cables, también se puede usar ya sea, por ejemplo, toroides en las descargas a tierra o un sensor de UHF externo en las terminaciones, ¿no? En el caso de terminales de cables de media tensión en transformadores de potencia, también se puede hacer una medición con métodos acústicos con esa antena parabólica. En las celdas, bueno, vimos las fotos, acá está el esquema nada más, con sensores de UHF o con sensores acústicos de contacto. Acá, por ejemplo, ven el caso de celdas, ¿no?
esto obviamente está sacado así a propósito para la foto, porque normalmente no hacemos mediciones con dos sensores a la vez, ¿no? Esto está armado para la foto, en realidad acá ven la antena de UHF tratando de captar radiaciones electromagnéticas en las uniones de las tapas y las puertas de las celdas. Acá ven el toroide de alta frecuencia conectado en la puesta a tierra de la celda de media tensión, o si no, como vimos recién en otra foto, mediante métodos acústicos, también en las uniones de tapas o puertas de las celdas. Este es ¿se acuerdan que vimos hace un ratito el sensor de TEB, de la tensión de tierra transitoria? Bueno, acá está, en este caso particular, el sensor está dentro del instrumento y se apoya, ¿no? Y acá se produce el acople capacitivo que hablábamos. Y en esta otra foto tenemos la utilización de un sensor acústico de contacto, también en el techo, por ejemplo, de una celda, ¿no? Bueno, cables de vuelta, esto creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Sensor UHF externo, o toroide de alta frecuencia, o acústico de contacto. Acá hay alguna medición, por ejemplo, en cables, ¿no? Cables de alta tensión o de media tensión, donde, por ejemplo, en este caso particular, se está recorriendo toda la extensión del cable, obviamente la extensión del cable en la zona donde está visible, ¿no? Donde pasa a ser enterrado, es imposible hacer esta medición, ¿no? Acá se está midiendo con un sensor de UHF, recorriendo toda la extensión de cada uno de los cables de cada fase, de este sistema trifásico. En este caso particular estamos midiendo descargas parciales en los empalmes. Ustedes saben muy bien que los puntos más débiles en los cables es en la parte de empalmes o terminales, ¿no? Es poco probable que ustedes encuentren una falla a lo largo del cable como estamos viendo acá, ¿no? En este caso sí, acá hay un empalme, ¿no? Entonces interesa especialmente hacer una medida aquí, a ver si hay algún problema en ese empalme, ¿no? Acá de vuelta, antena de UHF, tratando de detectar pulsos electromagnéticos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de cables de alta tensión, la salida hacia afuera, acá se ve esta línea negra gruesa, es el cable de alta tensión que aflora del piso hacia afuera, y estas son las puestas a tierra de la malla del cable, ¿no? Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, el toroide de alta frecuencia. Acá tenemos el caso de cables, pero que entran a una bahía híbrida, ¿no? Entonces ya están rodeados y con SF6 a presión, ¿no? Acá tenemos el cable también el caso de un cable de alta tensión, ya en la zona que aflora a la Tierra, ¿no? Entonces uno podría ver acá, obviamente con una pértiga por razones de seguridad, y acá pone uno el sensor de UHF para tratar de captar las radiaciones electromagnéticas que puedan existir aquí. Acá tenemos un par de imágenes creo que ¿se acuerdan que habíamos mencionado al principio que si uno deja que las descargas parciales actúen por largos tiempos, quedan también residuos sólidos? Bueno, aquí vemos lo que sucede en alternadores de grandes centrales. En este caso particular, esta es una hidráulica, esta creo que es una térmica. ¿Ven ese polvillo blanco? O acá también ven que hay un polvillo blanco. Bueno, ese es el típico residuo sólido de las descargas parciales, ¿no? Obviamente acá no precisamos ningún instrumento para medir, acá lo estamos viendo. Pero claro, esto lo estamos viendo porque en realidad acá se desarmó la máquina y se puede acceder a estos lugares. Normalmente estas zonas no se ven, ¿no? Esto porque está todo desarmado en un mantenimiento mayor. Este es un caso interesante, porque, a ver, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y cuán sensible es este método? ¿Está bueno o no vale la pena hacer mediciones de descargas parciales? No, realmente vale la pena hacer mediciones de descargas parciales. Y acá les traigo un ejemplo que aquí sí tuvimos fortuna, porque, a ver, si uno no está monitoreando permanentemente las descargas parciales, todo depende del momento que uno le toca hacer medidas, ¿no? Bueno, en este caso particular, este fue un caso muy interesante que nos tocó a nosotros, por lo oportuno también, ¿no? En este caso, estos son terminales, estos tenían creo que 9 cables con sus terminales de media tensión por fase en un transformador que estaba conectado directamente a un alternador, una planta de generación de energía, por trabajos que estaban haciendo de ajustes de parámetros en excitatriz, etcétera, del alternador, inadvertidamente, sin querer, ¿no? Se sometió a la salida de media tensión y por consiguiente a los cables y a los terminales de media tensión a una sobretensión por encima de lo normal durante, no recuerdo bien, pero entre 6 y 8 horas, ¿no? Que fue lo que duró el ajuste, ¿no? Durante ese tiempo, estos terminales se vieron sometidos a una sobretensión. Durante ese tiempo no se produjeron fallas, pero
cuando terminaron de hacer todos los trabajos, energizaron, empezaron a generar energía, energizaron el transformador, y uno de los terminales explotó, directamente se prendió fuego. Sospecharon de que podía haber sido ese el problema, no se habían percatado de que había habido una sobretensión, pero bueno, entonces, si bien uno de los terminales falló, como les dije, eran 9 por cada fase, o sea que tenemos 9 por 3, 27 terminales de cables de media tensión, como no se sabía cómo había quedado, porque también falló uno, pero y los demás cómo quedaron, ¿no? Entonces, bueno, dijeron, ¿se animan a venir a medir? ¿Cómo no? Vamos y medimos, ¿no? Y encontramos uno en particular de los 27 terminales, ¿no? Con descargas parciales, con un método acústico, con la parábola, ¿no? A distancia, o sea que vendría a ser el peor de los casos, el que es más difícil poder escuchar una descarga, porque estoy lejos, ¿no? Vean este patrón. Este es un típico patrón de descarga, pero aparte claro, ¿no? Porque acá tenemos una nube grande, no son cositas chiquititas, ¿no? Es una nube, acá hay otra nube. Este es un claro patrón de descargas parciales. Aparte, fíjense que están cerca de los cruces por cero, ¿no? Entonces dijimos, sí, este terminal tiene problemas, está afectado. No falló, pero va a fallar en algún momento. Bueno, entonces la decisión del cliente fue, ok, saquémoslo, no corramos riesgo, cambiemos por uno nuevo. Obviamente aprovechamos y pensando en cursos como este, digo, por favor, nos dan el terminal que están desechando, nos gustaría poder abrirlo para después poder dar cursos como este. Bueno, en ese caso el cliente, muy buen amigo obviamente, accedió y dijo, sí, 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 igual yo lo voy a tirar a la basura, así que hagan lo que quieran. Bueno, lo abrimos con cuidado, le sacamos cada una de las capas del terminal con mucho cuidado para tratar de no dañar, y encontramos esto que ven acá, espero que lo puedan ver porque es tan chiquito que no se ve casi, ¿no? Este puntito negro que está acá, ¿no? Que esto en realidad, esta capa está enfrentada a esta naranja, esta capa negra está enfrentada a esta naranja, acá es donde coinciden, ven acá el punto, capaz que lo ven mejor en la capa negra, este punto que está acá, coincide con ¿no? O sea que acá hubo un porito, ven que es una cosa chiquititita, esto no mide más de, no sé, medio milímetro, menos incluso, ¿no? Es apenas un porito chiquitito, ¿no? Es producto de la sobretensión durante 8 horas. Esto no es nada, esto al terminal no le hace nada, en realidad no pasó nada, de hecho estaba energizado, ¿no? Pero sí aparecieron descargas parciales, y esto se midió, se pudo ver, aún este porito y a distancia con una parábola se pudo ver, ¿no? O sea que la respuesta es sí, este método es muy sensible, ¿no? Y permite detectar, si uno tiene la suerte obviamente, de hacer la medida en un momento adecuado, degradación de este tipo con tiempo, ¿no? Otro caso interesante, y creo que ya no tenemos muchos más casos, eh, también estábamos haciendo mediciones en transformadores de aleación seca, vimos algunas fotos hace un ratito, estábamos midiendo, tratando de ver si los terminales de media tensión de los cables que se conectan a estos transformadores tenían algún problema, ¿no? Entonces tenemos fase U, fase B, fase W o RCT, como quieran llamarlo, no importa. Acá ven que no hay nada, ¿no? 0 puntos, no hay nada, ¿no? Acá tampoco, apenas unos puntitos, pero eso es ruido, ¿no? Esto no tiene nada, esto no tiene nada. En la tercera fase encontramos, acá sí hay nubes de pulsos, ¿no? Incluso vean el color, ¿no? Allá tenemos color rojo e incluso amarillo. Los amarillos son los de mayor frecuencia repetida. Uno si se apura, podría decir, "Oh, este terminal tiene un problema, hay que cambiar el terminal". ¿Ah? De todas maneras, con los años uno agarra experiencia, ¿no? Y una de las cosas que uno siempre aprende es, cuando aparecen cosas raras, no hay que salir ya inmediatamente a llamar a los bomberos, prender luces rojas, gritar, socorro, alarma, tenemos un problema, porque puede no ser así, ¿no? O puedo estar equivocado, ¿no? Entonces, por las dudas, investigamos un poquito más, ¿no? Entonces, se nos ocurrió apuntar la antena parabólica, la de acústica, ¿no? A la parte superior del transformador de aislación seca, donde está el núcleo, donde aflora el núcleo por encima de las 3 bobinas, y encontramos esto. Ahora, uno podría decir, sí, es este mismo patrón y encima con amplitudes más grandes, es más grave. Está bien, pero en las chapas de hierro silicio del núcleo no hay descargas parciales. O sea que esto, si bien uno lo ve como descargas parciales, no pueden ser descargas parciales. Hay algún otro problema, ¿no? Bueno, investigando, mirando, etcétera, encontramos esto que está acá en la foto, ¿no? A ver, probablemente ustedes necesiten saber un poco cómo se fabrican estos transformadores para entender el porqué de este fenómeno, ¿no?
Si uno mira una persona con experiencia en fabricación de transformadores, uno mira esta foto y dice, acá está el problema, ya está, está clarísimo. ¿Ven esta barra de color crema mucho más clarito que el resto? Esto que está acá. Esto es una pieza mecánica, aislante, ¿no? Que se pone, es una especie de taco, ¿no? Que se pone entre el núcleo, ¿no? y la bobina para mantener las distancias, para que toda esta bobina esté en el lugar correcto. O sea, es una especie de espaciador esto que está acá, ¿no? Ahora, no es normal que se vea, porque este espaciador, si se ve es porque se cayó, ¿no? Esto tiene que estar al revés, de aquí, desde donde empieza la bobina, hacia arriba. No puede salir hacia acá abajo. Por eso digo, si uno conoce cómo se fabrican estos transformadores, cuando uno ve esto dice, acá está el problema, ya está. Esto es un problema mecánico. Esto que vimos acá no son descargas parciales, es un problema mecánico. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se cayó este espaciador? Porque los tacos que soportan esta bobina, ven acá estas dos piezas grises que están acá, esta y esta, estos son tacos, arriba existen igual, son simétricos, son tacos aislantes, ¿no? Que se aprietan y mantienen la bobina fija en un lugar, ¿no? Muy probablemente lo que pasó acá es que algunos de esos tacos, o los de arriba o los de abajo, se aflojaron, ¿no? Eso hizo que esta bobina no quedara tan firme y este taco, perdón, este espaciador que estaba apretado, quedó suelto y cayó. ¿Tá? Entonces, se detectó un problema mecánico. ¿Cuál fue el problema mecánico? Tacos flojos, ¿no? Buscando descargas parciales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es un método acústico. Entonces, esa pequeña vibración que no la vemos, obviamente que no se ve, ¿no? Porque es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Pero esa vibración genera ruidos que estos equipos los detectan porque son acústicos, ¿no? ¿Por qué se los muestro? Porque en el caso de diagnosticar equipos, uno tiene que ser detective, tiene que ser capaz de, primero, tener un instrumento que le permita medir de todo un poco, ¿no? Ya sea acústico, electromagnético o como sea, ¿no? Porque cuanto más técnica yo utilice, mejor. Y otro, tener experiencia y tener la cabeza abierta a poder ver cosas raras como esto, ¿no? Bueno, también les había dicho hoy al principio, en esquemitas, pero no se lo había mostrado en foto, ahora sí lo van a ver en foto, que si uno puede ver arborescencias incluso superficiales, en este caso son transformadores de aislación seca, ¿no? O sea, acá ¿qué pasó? Se empezaron a generar descargas parciales, pero nadie atendió este defecto, ¿no? Se dejó que la descarga parcial siga progresando, y ven cómo terminó, en este caso, este transformador, ¿no? Toda una arborescencia ya gigantesca, esto tiene varios centímetros de largo, sea, que no solo afecta a la bobina, sino que también está afectando a los tacos que mencionábamos hace un rato, ¿no? Los tacos aislantes. Y esto no es suciedad que se saca con un trapo, no, esto no es limpieza, esto este, está dañada la superficie, ¿no? Este es otro caso, ven acá, más que en la base de la bobina, está en el medio de la bobina, entre dos bobinas de dos fases distintas. ¿Ven esto blanco que está acá? Tampoco es polvo, esto no es suciedad, esto es daño superficial. Todo esto que ven acá, que es gigantesco, es casi la mitad de la bobina, esto debe tener 1 metro de largo en total, ¿no? Esto es descargas que han estado caminando por ahí, ¿no? Y obviamente van gastando y dañando la superficie de las bobinas. A la larga esto termina en una falla, ¿no? Eh, y para que vean un poco cómo uno puede usar las distintas técnicas que existen para medir descargas parciales, yo acá les comparé mediciones en un mismo caso, ¿no? En una misma medición, pero hecha con dos sensores distintos. Por ejemplo, acá el sensor acústico, ¿no? Donde ven acá ciertas acumulaciones de puntitos, que probablemente sean descargas, y el uso del toroide de alta frecuencia en la puesta a tierra de ese equipo, ¿no? Entonces ven que acá también tenemos dos nubecitas, ¿no? De descargas que coinciden más o menos con esto, ¿no? En este caso, si yo las escuché y encima las medí con un toroide de alta frecuencia, es muy alta la probabilidad de que efectivamente haya un problema, ¿no? Yo no puedo garantizar nunca nada un 100%, pero si yo tengo dos mediciones hechas con dos técnicas distintas y las dos me coinciden, y bueno, es como dice el dicho, ¿no? Tiene cuatro patas, tiene cola y ladra, es un perro, ¿no? Bueno, estas son descargas parciales, ¿no? Esto también está hecho a fines didácticos, normalmente no pasa esto, ¿no? Pero bueno, supónganse que acá tenemos la medición de descargas parciales, ¿no? También podemos ver que en ese caso esto es un terminal de un cable de media tensión, también con termografía también se ve. A ver, de todas maneras, esto se ve antes, ¿no? Es mucho más sensible la medición de descargas parciales que la termografía. Esto porque ya se dejó mucho tiempo, ¿no? E incluso en esta imagen que ustedes ven acá, que es una placa de una radiografía, rayos X, ¿no? Es este terminal que se dejó, o sea, arrancó con descargas parciales que apenas se veían con un equipo de descargas parciales,
después ya se veía hasta con termografía, lo cual ya es muy grave, ¿no? Y acá ya terminó perforando, ¿no? Incluso si uno hace una placa, ven que esto está perforado, ¿no? Acá ya el terminal falló, ¿no? Bueno, de vuelta acá estamos comparando emisión acústica, donde también se ve acá posible aparición de descargas parciales, y con la antena de UHF también se ven ciertas bandas en esas zonas de la sinusoide que también indicaría presencia de descargas parciales. De vuelta, tengo dos técnicas distintas que las dos me confirman un diagnóstico de descargas parciales, estoy casi seguro que hay descargas parciales. ¿Sí? Bueno, y este es un caso interesante también de combinación de técnicas también, ¿no? Acá se hizo un relevamiento primero con antenas parabólicas, porque esto es lo más fácil y lo más rápido. En este caso, en este transformador, se encontró un problema aquí en la base de uno de los bushings de alta tensión, ¿no? Entonces, para confirmar si efectivamente había acá un problema, ¿no? Se hicieron mediciones con dos sensores más. Uno, la antena de UHF en las juntas, acuérdense que no se puede usar en partes metálicas, pero sí en las juntas, aquí y aquí, ¿no? Y también con un sensor acústico de contacto, midiendo aquí, en esta zona donde está el TI adentro, ¿no? E incluso también se midió acá, en la cuba del transformador. Efectivamente acá se encontró que con los tres métodos, el acústico en aire, el acústico en contacto y el de UHF en las juntas, acá en este transformador tendría, ¿no?, un problema aquí en esta zona. ¿Bien? Bueno, en cuanto a normas, y acá ya vamos cerrando la charla, así pasamos a preguntas. No hay muchas normas, ¿no? En particular, no hay normas que den límites, ¿no? No es como en otro tipo de ensayos donde uno tiene un resultado y si está por encima o por debajo de determinado nivel, está bien o está mal el equipo, ¿no? Aquí no, descargas parciales, lamentablemente, no hay límites, ¿no? No hay normas que digan cuáles son los límites. Lo que sí es importante hacer las medidas con instrumental que cumpla con normas, y por eso está esta norma que está acá a la derecha, que es la IEC 60270. Esta norma es la que le dice al fabricante del instrumental, ¿no?, qué debe hacer su equipo, qué cosas debe cumplir su equipo para que sea apto para medir descargas parciales, ¿no? Ahora, valores límites para materiales, para transformador, ¿no? Muy pocos casos, ¿tá? Hay sí una norma bastante avanzada, estudiada, ¿ah?, que sí habla mucho sobre la medición de descargas parciales en máquinas rotativas, ¿sí? No, igual no da límites, ¿no?, porque una máquina de un fabricante X puede tener un nivel de descargas parciales, qué sé yo, de 100 picoculombios, o nanoculombios, mejor dicho, y hay otro fabricante que tiene una máquina que da, en vez de 100, 10, y capaz que la de 10 está mal y la de 100 está bien, ¿no? Por eso esta norma no les va a dar límites, ¿no? Siempre en estos casos interesa muchísimo las tendencias a lo largo del tiempo, ¿no? Más que valores absolutos. Lo importante es tener regularidad con los ensayos e ir viendo cómo van variando esos patrones gráficos que vimos hace un rato, ¿sí? Tenemos alguna norma, también por ejemplo esta que está acá, que nos da indicaciones de cómo medir, mediante métodos acústicos, las emisiones de las descargas parciales en el caso de transformadores inmersos en aceite, ¿sí? Y después tenemos otra norma, la 400.3 del IEEE, que también se aplica para la medición de descargas parciales en el caso de cables de media tensión o alta tensión en campo, no en fábrica, ¿eh? Acá no estamos hablando de ensayos en fábrica, son todos ensayos en campo. Eh, bueno, como ven, en cuanto a normativa, eso es todo, ¿no? No hay mucho más que esto, insisto. Si ustedes buscaban o esperaban tener una especie de tablita que diga, ah, bien, tengo resultados de ensayos de parciales y con esto ya sé si está bien o está mal, no, lamentablemente, lamento decepcionarlo, pero acá se basa muchísimo en la experiencia y en las tendencias a lo largo de la experiencia del especialista que hace el diagnóstico, la experiencia también del que mide. No es tan fácil medir descargas parciales, ¿no? Hay que conocer los truquitos de la técnica y de cada instrumento en sí también, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la mala noticia que les tengo, es que es una técnica bárbara, muy sensible y permite detectar 1.000.000 de defectos que ya vimos, pero no hay normas, tengo que manejarme con experiencia propia. Este,
Bueno, así que sí, ahora no sé, quedamos entonces a la espera de sus preguntas. Sí, vale. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Muy buena, está muy completa. Yo creo que la mejor forma y por la hora que, o sea, que nos da tiempo es que de pronto hundan el botoncito de levantar la mano quienes tengan Perfecto. preguntas, ¿vale? Alguien que se anime, alguien que rompa el hielo. Ahí tenemos a alguien. Bueno, bien, Carlos adelante. Arturo Torres Vázquez, por favor, gracias. Buenas noches, buenas noches para todos. Gracias, gracias Oscar, gracias Jorge eh, por la, por la presentación y por la charla bien interesante. Bueno, no, solo tenía una inquietud en referencia eh, cuando uno tiene una descarga superficial que digamos ya son visibles, son detectables mediante técnicas o mediante una inspección visual. Eh, y se realiza una medida con equipos de estos pues que estabas mencionando, que salen los patrones típicos de las descargas. ¿Es posible de que ese tipo de descargas superficiales no las detecten estos equipos o tendría que dar un resultado, digamos, con un valor importante cuando ya son visibles a la vista, cuando ya son detectables con una inspección básica? Bien, Carlos, buena pregunta. En realidad, como yo les dije, ¿no? La técnica de descargas parciales es muy sensible, ¿no? O sea, que incluso antes de que ustedes tengan esos caminos, esos daños superficiales que vimos en algunas fotos, ya se debería poder detectar. ¿Ah? Lo que pasa que es como yo les decía, ¿no? Uno tiene que tener la suerte de caer, hacer una medición en el momento adecuado, ¿no? Normalmente uno no ve sistemas de medición instalados en forma permanente en las instalaciones, ¿no? Uno va, yo qué sé, una vez por año, por ejemplo, a hacer ensayos. Entonces, si yo justo me fui, hice un ensayo y a la semana o 2 semanas se empieza a generar un defecto, capaz que cuando yo llego el año que viene ya ese defecto que era algo insignificante puede ser tan grave como la foto que ustedes vieron, ¿no? De todas maneras, a ver, una de las cosas interesantes que ya está sucediendo hace ya un tiempito, incluso en nuestras latitudes, es que los precios de los sistemas de monitoreo permanente de descargas parciales han bajado mucho de precio, ¿no? Entonces ya uno empieza a ver instalaciones donde la medición se hace en forma continua. Entonces eso sí es ideal, porque no bien se empieza a generar el defecto, uno ya lo ve. ¿No? No es necesario esperar a que se produzca un daño superficial tan grande, ¿no? Pero bueno, va a llevar un tiempo hasta que esto se generalice, ¿no? Pero ojo que no son cosas extrañas, ¿eh? Ya hay lugares donde los dueños de las instalaciones ya están instalando sistemas de monitoreo permanente de descargas parciales, ¿no? Así como existen sistemas de monitoreo de otras cosas, ¿no? Temperaturas, etcétera, los sistemas de detección de descargas parciales cada vez más, permanentes digo, cada vez más se están viendo, ¿no? Y eso es por la bajada de precios, ¿no? Todo esto, a la larga, todas estas técnicas van bajando de precios. Gracias, Jorge. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta o continuamos con No, el próximo? solo quería pues comentarle a Jorge, yo personalmente tengo una experiencia donde tengo bastantes puntos visibles de fallas en un generador. En la zona de alto gradiente y en la zona de ranuras hemos perdido ya alguna parte de la capa semiconductiva del mismo. Ajá. Y he hecho varias medidas con varias marcas pues de las que hay en el mercado. Y los resultados, digamos, pues tú ahorita hacías una mención muy puntual de que no hay unos valores definidos por norma, pero normalmente uno pues toma referencias de pruebas en fábrica y esto para poder hacer un seguimiento y realmente pues uno no observa en las pruebas electrónicas como nada que lo preocupe, pero visualmente sí hay unos rasgos de fallo, digamos, importantes, ¿cierto?
Entonces, pues por eso era la inquietud, porque visualmente se ven, las tengo ya identificadas, pero con los equipos de medida pues no he podido como tener un valor que lo alarme a uno Claro. que ponga un punto de atención sobre esto. Dicen en teoría pues que de acuerdo a los resultados obtenidos en los valores de los equipos, con las pruebas hechas con los equipos electrónicos, pues que están bien, ¿cierto? Pero visualmente usted ve que tiene un problema. Claro, sí, lo que pasa es que ahí lo que puede estar pasando es que capaz que no están interpretando bien los resultados de los equipos de medida. Vamos a asumir, primero, a ver, vamos a asumir que los equipos de medida son buenos, ¿no? Porque si arrancamos con que ya los equipos de medida son malos, bueno, todo este análisis obviamente, estoy de acuerdo contigo, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero no, asumiendo que son equipos buenos, lo que puede estar pasando es que probablemente la línea base ustedes no la tengan o no sé qué es lo que está pasando, pero no han detectado la evolución del defecto, que es lo importante, ¿no? Pero no, estos sistemas detectan totalmente la aparición de estos defectos, no, no es problema. Desconozco realmente los detalles de tu caso, pero probablemente sea un problema de no tener clara cuál es la línea base, ¿no? Y por consiguiente uno no puede ver evolución de descargas y cuando están midiendo ya resulta que hace rato que están caminando las descargas, ¿no? Pero insisto, no, no pueden tomar, como no hay comparación contra valores absolutos, si ustedes hacen una única medida, no pueden saber si está bien o está mal. Capaz que lo que están midiendo corresponde a un patrón desastroso y no lo saben porque no tienen la línea base, ¿no? Me parece que va por ese lado, más que nada, ¿no? Pero ojo que se ven perfectamente las descargas parciales, ¿eh? Perdón, Jorge y Carlos, pues otra quisiera comentar con respecto a la situación que comenta Carlos, desconociendo pues los resultados y eso, pues una cosa principal es que uno de pronto podría imaginarse es que quien realice las pruebas puede también que esté utilizando una estrategia de conexión de pronto no correcta o de pronto los elementos de capacitivos, llamémoslo de acople, de pronto puedan ser seleccionados incorrectamente. También puede pasar, Puede ¿cierto? pasar, claro, claro, claro. Que, que sea bueno. Carlos, de pronto para cerrar el tema Sí, qué pena tomarme, pero pues realmente el tema me interesa bastante y sí, para cerrarlo, sencillamente, pues uno cuando tiene la posibilidad de hacer una inspección visual, pues es muy bueno, pero si uno se fuese, en el caso mío, yo pues les confieso que esta prueba se ha hecho con tres diferentes equipos y con tres diferentes proveedores, y si uno pues asume como resultado lo que le arrojan estos equipos de prueba, pues, y no tiene la posibilidad de hacer una inspección detallada de máquina como si la tuve yo, pues uno dice, no, esa máquina está en perfectas condiciones, ¿cierto? Y Claro, claro. resulta que cuando usted hace una inspección visual dice, no, definitivamente aquí hay algo que no está Claro, bien. Y yo no lo hice con un solo proveedor, lo hice con varios. Entonces, por eso, pues a veces también uno, como, digamos, como cliente o como persona que utiliza el servicio y con la experiencia que he tenido, pues uno dice, no, esta vaina eso no sirve de nada, ¿cierto? Y de pronto es claro. que realmente hay una mala lectura. Sí, de todas maneras, Carlos, yo, a ver, no le echaría una culpa a la técnica en sí, ¿no? Porque esto está probado en todo el mundo, ¿no? Probablemente, y no quiero ni saber quiénes son las personas que han hecho puede ser, o como decía Oscar también, ¿no? Capaz que es un poco falta de experiencia, o que no se usaron los acoples adecuados, o que no se sintonizó. Porque esto requiere mucho es muy artesanal también, ¿no? Por más de que hay normas y todo eso, pero uno tiene que saber usar bien los equipos, tiene que conocer la máquina que está ensayando también. No es que yo llego así, me bajé del avión, me llevé el equipo, te hice una medida y me voy y ya tenés el resultado. No es tan así, ¿no? Es muy distinto que otras técnicas que uno está más acostumbrado a que uno aplica un instrumento y tiene un resultado casi inmediatamente, ¿no? Descargas parciales es un poquito más complejo, ¿no? Pero ojo, se puede detectar perfectamente, ¿no? Eso, el problema no es la técnica, el problema es que probablemente estén aplicando mal la técnica, nada más. Me parece, ojo, no tengo los detalles, ¿no? Bueno, Jorge y Carlos, muchas gracias por sus intervenciones. Ahora démosle paso al señor Rubén Darío Jaimes,
y posteriormente le daré lectura a la pregunta que se hizo por el chat. Buenas noches, Jorge, muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Eh, nosotros en Salvagina tuvimos mucho problema con los generadores de laminación y las mediciones de las descargas parciales evidenciaban que efectivamente sí había problema. Nosotros convivimos con esas fallas muchos años hasta que decidimos cambiar los, los devanados y cambiar el sistema de fijación, digamos, de las barras, y se cambió también el tubo de aspiración, que era quien más metía vibraciones, digamos, como al estator. Eso como para comentar un poco lo que dice Jorge, que si la técnica es cierta. Yo le quería preguntar a Jorge de que si usted conoce, digamos, algún estudio, digamos, de alguna entidad donde hayan hecho una evaluación sobre las diferentes características de los equipos comparativas, por decir algo. Este equipo mide con X precisión, este otro tiene tal magnitud, este otro se le mete ruido a tal nivel. Mm, Nosotros en la Universidad del Valle, bueno, yo digo nosotros porque yo era estudiante, digamos, como en aquel momento, la Universidad del Valle hizo un estudio comparativo de mediciones de equipos FRA, y, y eso sirvió mucho para que varias empresas acá en Colombia pudiésemos tomar la decisión de cuál equipo adquirir. Entonces, un poco la pregunta va orientada en que si conoce algún estudio, digamos, de alguna entidad, bueno, de que si de pronto haya hecho ese nivel comparativo. Gracias, muy amable, muy agradecido por la formación. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Sí, a ver, el mercado justo este de instrumentos que miden descargas parciales es muy competitivo y son muy poquitos los fabricantes a nivel mundial, ¿no? Entonces hay sí mucha información de cada uno de los fabricantes, pero bueno, a ver, yo no quiero que entiendan que estoy hablando mal de los fabricantes, pero cada fabricante defiende su equipo, ¿no? Entonces, si uno mira toda la bibliografía que abunda, ojo, hay algunos fabricantes de instrumentos que escriben muchas notas de aplicación, o sea, y muchos casos, y lo llenan a uno de fotos y diagramas y todo, pero claro, defienden su equipo, ¿no? Pero a ver, si uno empieza a analizar las prestaciones de cada uno de los equipos, hay diferencias, ¿no? Y también hay diferencias en fabricantes. Por ejemplo, hay algunos fabricantes cuya experiencia es exclusivamente en cables. Y de repente, por más de que medir descargas parciales es medir descargas parciales, ¿no? Pero tienen cero experiencia en alternadores, ¿no? Porque no son los mismos equipos, ¿no? Entonces, eso hace que sea un poco más difícil también que abunde información técnica sobre ese tipo de comparaciones. Hay algo, sí, hay alguna publicación, no mucho, pero hay algunas publicaciones en IEEE. Yo les recomiendo, sí, que busquen, hagan una búsqueda en la base de datos de artículos de IEEE. Hay muchísima información, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que son pocos fabricantes y encima, si uno junta a todos los fabricantes de equipos de cargas parciales, como les decía, capaz que hay algún fabricante que se dedica solo a cables y no tiene ni idea de cómo se mide descargas parciales en alternadores y viceversa, ¿no? Tampoco se puede cruzar la información de un fabricante a otro porque directamente hacen equipos que no son comparables, ¿no? No es tan fácil, sí, sí. Entiendo un poco la inquietud del colega, pero yo recomendaría sí buscar en IEEE, ¿no? Y también estaría bueno conocer el quién es quién también, ¿no? Porque en este rubro uno puede encontrar también publicaciones en IEEE, pero no digo que sean información sesgada, ¿no? Pero digo, ojo que muchos de los que diseñan esos equipos en esas fábricas de instrumentos también son socios de IEEE y publican, ¿no? Por eso digo, hay que saber quién es el autor de cada artículo y hay que tomarlo
con pinzas, ¿no? Pero insisto, ojo, no estoy hablando mal de ninguno de ellos, no, simplemente que a veces uno tira un poquito hacia el agua hacia su molino, ¿no? Pero yo recomendaría buscar en IEEE, ¿no? De todas maneras, ojo, los fabricantes de instrumentos, los más reconocidos, como les dije, tienen muchas notas de aplicación y describen casos reales y todo. No es de despreciar eso tampoco. Yo recomiendo mirarlos también, ¿eh? Pero insisto, tengan en cuenta las características de cada instrumento, incluso que pueden tener hasta aplicaciones distintas, ¿no? Y por consiguiente son equipos no comparables, ¿no? Bueno, gracias Jorge por la respuesta y el señor Jaimes por la pregunta. Procedo entonces a leer dos preguntas que hay. Andrés Toro pregunta que además de las normativas IEEE de descargas parciales y también mostraron las ISE que también son válidas, ¿hay algún texto que profundice sobre el tema, que sea un recurso bibliográfico para acceder? Dice que como un vademecum de la teoría del tema donde se podía profundizar más sobre las fallas de equipos. Sí, interesante. Hay sí algunas publicaciones, más artículos que libros, ¿no? Capaz que si el colega está buscando más libros, ahí es un poquito más difícil encontrar, pero los hay, sí. También recomiendo que si tienen acceso a las publicaciones de SIGRE, también en SIGRE hay mucha información valiosa, que incluso una de las cosas que tiene SIGRE es que también como realizan sondeos en todas partes del mundo, hay algunas de las publicaciones de SIGRE, capaz que no tratan temas muy teóricos, sino que más bien hablan de, bueno, esto es lo que se observa en tal zona del mundo, o a nivel mundial pasa tal cosa. Creo que son buenas publicaciones, yo las recomiendo. Las publicaciones de SIGRE están buenas, están interesantes, hay sobre descargas parciales, así que eso lo recomiendo. Y después, insisto, hay un libro, no mucho, no hay mucha cosa. Sí, más bien notas de aplicación, hay sí, y publicaciones de IEEE. Las normas, en este caso particular, a ver, yo soy muy fanático de las normas IEEE, no en el caso de descargas parciales porque hay poca cosa, ¿no? Ya vieron que no hay casi normas, ¿no? Pero las normas IEEE en general, ¿ah? Si uno agarra cualquier tema, yo que sé, transformadores, por decir algo, ¿ah? Las normas IEEE tienen las bondades, a mi entender, ojo, ¿no? Es un criterio y pueden no estar de acuerdo conmigo, ¿no? Más que normas parecen una especie de texto de estudio, ¿no? No así las IEC, por ejemplo, si ustedes leen una IEC, eso es un ladrillo de duro y difícil de entender lo que uno busca, ¿no? Yo quiero entender el porqué de las cosas. Bueno, no vayan a una norma IEC. La norma IEC le dice cómo se hacen los ensayos y cuánto tiene que dar y chau, ¿no? La norma IEEE no, la norma IEEE es prácticamente un libro, un texto de estudio. Pero no en el caso de cargas parciales, porque como les dije, habrán visto en la presentación, tenemos tan poca norma y tan poca experiencia que en este caso particular, sí, hay que leer las normas, pero no busquen ahí grandes conocimientos, ¿no? Yo diría más bien notas de aplicación, artículos de IEEE y las publicaciones de SIGRE, que hay, ya les digo, hay varias que tienen que ver con descargas parciales. Muchas gracias Andrés por la pregunta, Jorge por la respuesta y que voy a meter la cucharada, como decimos aquí en Colombia, para complementar datos a la pregunta que hace Andrés. En cuestión de libros, yo pues soy en este tema es más académico, más llamémosle gomoso. Sugiero el libro del señor Greg Stone que se llama Aislamiento eléctrico de máquinas rotativas en inglés, el cual creo que puedes acceder a través de IEEE. Y hay otro libro que no está digital. Sé que aquí en Medellín, no sé si de pronto en qué ciudad estás, y muy seguramente en otras universidades del país. Aquí en la Universidad de Medellín está que hay un libro de descargas parciales en transformadores, esos dos. Y como complemento a la respuesta de Jorge, eh, para acceder a SIGRE, puedes tener una licencia, o puedes tener un acceso gratis, el cual te permite acceder a cualquier recurso de SIGRE, pero que
tenga al menos 3 años de antigüedad. Entonces, mucha de la documentación que hay, la gran mayoría puedes tener acceso a ella, ¿vale? Bueno, y sigo con... Perfecto, perfecto, Oscar. Sí, sí, ese es buen detalle. Sí, SIGRE, a diferencia de IEEE, que cobra todo, es cierto, SIGRE, toda publicación que tenga más de 3 años es gratuita. Así que simplemente creo que lo único que tiene que hacer es generarse una cuenta gratis, ¿no? Con usuario y clave, si mal no recuerdo. Pero no tienen que pagar nada. Y ojo, en el tema de descargas parciales, a ver, en los últimos 3 años tampoco creo que hayan habido grandes novedades, o sea que ahí, en este caso particular, sí van a encontrar información interesante y gratis, ¿no? Y el libro de Greg Stone, sí, tenés razón, yo me había olvidado, lo tengo acá, lo tengo hace como 20, 30 años que compré, obviamente después hay ediciones más nuevas, ¿no? Pero el libro que yo tengo acá debe tener 20, 30 años, y aparte a Greg lo conozco personalmente. Él es uno de los que sabe más de descargas parciales. No es el único, ¿eh? Hay gente en Italia también, en alguna universidad en Italia, que no me acuerdo ahora el nombre de la universidad. Eh, Boloña, ¿no será? Creo que sí, hay un tal Alfredo Contín, que no sé si lo conocen o lo han oído nombrar. Él sabe mucho de descargas parciales. También hay un español, Fernando Garnacho, de una universidad española, La también Politécnica de Madrid, sí. capaz que lo conocen, ¿no? También en este rubro nos conocemos todos personalmente porque somos poquitos. A Fernando lo conozco, al de Italia también, a Greg también, son todos muy buenos. Ah, en Canadá también. Bueno, Greg es canadiense, ¿no? En Canadá, pero también hay otras personas, Hugh Su y algún otro más conocido. Por eso digo, si encuentran publicaciones de estas 4 o 5 personas, seguro que son buenas, ¿no? Ok, gracias. Y voy con la última pregunta, que es el señor José Arias. Dice, pregunta, mejor dicho, en transformadores de potencia el porcentaje de falla por descargas parciales es muy alto. No, bueno, a ver, vamos a hacer alguna pequeña distinción. En aceite, inmersos en aceite y desglación seca, ¿no? Porque en realidad, si bien los dos son transformadores, son máquinas totalmente distintas desde el punto de vista de las descargas parciales, ¿no? Es más, ahí sí hay, por ejemplo, en ensayos de fábrica de transformadores, sea inmersos en aceite o en aleación seca, ahí sí hay límites. Pero ojo, estoy hablando de límites de descargas parciales en un ensayo de fábrica como control de calidad, ¿no? No lo que uno desea investigar cuando quiere diagnosticar un equipo que está en servicio, ¿no? En fábrica, por ejemplo, para que tengan una idea, a un transformador de aislación seca se le exige un nivel máximo de 10 picoculombios, ¿no? Cuando a un transformador inmerso en aceite no me acuerdo exactamente el valor porque estuvo cambiando últimamente. La norma cambió en su última versión, creo que está en 150 picoculombios, ¿no? O sea que tenemos 10 para el seco y 150 en aceite. Entonces, como verán, el fenómeno es muy distinto, ¿no? Por eso digo, el porcentaje de falla por descargas parciales probablemente sea más alto en el caso de transformadores de aislación seca que en el caso de transformadores inmersos en aceite, ¿no? De todas maneras, en el caso, ya me permito irme un poquito de tema, en el caso de transformadores inmersos en aceite, también es posible detectar descargas parciales por un análisis de gases disueltos en el aceite, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que vimos hoy, pero sí puedo detectar descargas parciales con un análisis de gases disueltos en aceite. Por eso digo, en realidad son transformadores, pero son dos equipos totalmente distintos desde el punto de vista de las descargas, ¿no? Ahora, que sea, no sé, una tasa de fallas alta por descargas parciales, no sé, no sé, no lo sé. En el caso de aleaciones secas puede ser, pero en el caso de inmersos en aceite es más controlable, ¿no? Un transformador inmerso en aceite, si tiene descargas parciales, es muy probable que incluso puede haber sido mal llenado el aceite, ¿no? El proceso de llenado de aceite en la fábrica, ¿no? Tiene efecto directo sobre el nivel de descargas parciales en ese tipo de transformadores, ¿no? Bueno, en el caso de aislación seca, también el colado de la resina tiene un impacto. Por eso digo, depende de la calidad del fabricante, ¿no? Si el fabricante es bueno, la tasa de fallas por descargas parciales no es alta, ¿no? Ahora, si el fabricante no sabe colar la resina o no sabe ni siquiera llenar el aceite de un transformador, y bueno, ahí sí podemos tener descargas parciales.
Ok, Jorge. Oye, bueno, dije una mentira, que era la última pregunta, no porque, bueno, al menos que están escritas o dichas o manos alzadas, es porque yo tengo las mías y las dejé para el final. Y bueno, adelante, Vale, adelante. disculpa. Bueno, son tres. Inicio con la primera. Em, fuiste claro el tema de que las máquinas rotativas pues suelen tener descargas parciales, algunas pequeñas desde su nueva fabricación y no en otros componentes como cables y celdas, por ejemplo. Pues este dato me extrañó especialmente por el tema de, por ejemplo, los cables, pues que uno cree que al cuando extruyen ese XLP, pues quedaría al menos una burbujita. ¿O comprendí mal el comentario tuyo, Jorge? A ver, el caso de cables, decís tú, en el Puntualmente caso, en el caso de cables, sí. sí, sí, en el caso de cables también es uno de los casos donde también las exigencias son muy altas, igual que en el transformador seco, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, también son 10 picoculombios el límite del ensayo de fábrica de cables, ¿no? Ahí sí, donde. Lo que pasa es que en este caso de resinas, ¿no? O el XLPE del cable, donde queda una burbuja, un hueco, ¿no? Por errores en el proceso de extrusión o de fraguado de la resina, en el caso de transformadores, no te olvides que eso es sólido, ¿no? Una vez que queda un hueco, nunca más se va. O sea, está condenado ese equipo. El cable ya está condenado si sale con huecos y el transformador también ya está condenado si sale con huecos, ¿no? Por eso ahí son muy exigentes las normas y no le toleran más que 10 picoculombios de descarga parcial. Este, Distinto es el caso de un transformador inmerso en aceite, donde la aireación, como es líquida, puede haber burbujas en el aceite, pero a la larga esas burbujas desaparecen, ¿no? Este, sí, que el caso de cables es muy exigente. Ojo que también hacer un ensayo de descargas parciales en fábrica no es fácil. No, a ver, se usan los mismos equipos que se usan en campo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como uno tiene que llegar a esos niveles tan bajos con límites de 10 picoculombios apenas, todo el ruido que se pueda colar en la medición y muy probablemente esté cerca o pase los 10 picoculombios, entonces te enmascara lo que tú quieres medir. Por eso hacer un ensayo en fábrica, tanto de transformadores de aislación seca como cables, requiere, por ejemplo, el uso de jaulas de Faraday, ¿no? Si ustedes ven, yo lamentablemente acá no tengo a mano una foto del laboratorio donde yo hago ensayos de este tipo, donde hicimos una jaula de Faraday, porque lograr 10 picoculombes, no se olviden que 10 picoculombes es el máximo, pero el umbral de ruido tiene que estar muy por debajo de eso. No tiene que estar cerca de 10, al contrario, tiene que tener lo más bajo posible. Y qué sé yo, uno puede lograr niveles de ruido de 3 picoculombios, 4 picoculombios, mucho mejor que eso no se logra. Pero, insisto, extremando todos los cuidados de los blindajes de los cables de medida, la instalación de los equipos, los racks donde están instalados los equipos de medida, la jaula de Faraday, el piso, la malla de tierra del laboratorio. Tiene sus cosas, no es una medición fácil, no es para nada fácil. Ok, gracias. La segunda es que, ¿qué opinión tienes de la prueba de recinto oscuro y más puntualmente para generadores nuevos o máquinas rotativas nuevas, mejor dicho? Sí, en realidad está bueno eso. A ver, estamos de acuerdo con uno dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer eso si lo puedo medir con un equipo? Lo que pasa es que en el caso de grandes alternadores, ¿no? Esa prueba también permite identificar los lugares donde haya quedado algún defecto, ¿no? Yo he hecho algunas veces esos ensayos y claro, para el reparador, ¿no? O para el fabricante, ¿no? Este ensayo es importante porque uno puede dejar identificado claramente dónde está el punto de falla, ¿no? Pero no se olviden que estos métodos eléctricos que vimos ahora me permiten detectar la presencia de cargas parciales, pero no me permiten decir dónde está. Entonces, si yo tengo que hacer una reparación, no tengo más remedio que hacerlo sin luz, ¿no? Y aprovechando que mi ojo puede ver la luz generada por las descargas parciales y marcamos el lugar donde están las descargas y eso es lo que el reparador después va a atacar, ¿no? O sea que eso sí es importante. Se hace siempre, ¿no? Ok, pero más que se hace siempre más que todo es cuando ya está operativa o suele ser común cuando está, em, No, está nueva. no, lo que pasa, a ver, no, puede haber dos casos, ¿no? Primero, no te olvides que eso solo lo puedes hacer si está desarmada la máquina, ¿no? O sea, hay que sacar el rotor, o sea, no es algo que se pueda
hacer en servicio, o que sea fácilmente, yo saco el servicio mi alternador y en 2 minutos hago la prueba. No. Esto implica un desarme. Entonces eso ya me limita los casos, los momentos en los cuales yo puedo hacer ese ensayo. Si tengo una máquina nueva, por ejemplo, antes de poner el rotor, yo puedo hacer ese ensayo, porque así veo si en el estator me quedó algún punto que tenga que hacer de nuevo porque quedó mal, porque no se olviden que esto también es muy artesanal, y bueno, eso se hace antes de poner el rotor. Y si no, también en oportunidad de rebobinados. Cuando tú vas a hacer una intervención grande, que vas a desarmar la máquina, siempre, por eso digo, siempre implica retirar el rotor, ¿no? Siempre que hay siempre que implica retirar el rotor, entonces se puede hacer ese ensayo, ¿no? Es la única forma, no hay otra forma de hacerlo. Claro, Si no sacamos el rotor, no se puede hacer. claro, gracias, Jorge. Bueno, y la última, yo creo que es un poco más compleja, pero probablemente sepa la respuesta. Es que como ahorita mostrabas unos ejemplos y se me ocurrió preguntarte, pues que habían ciertos patrones y que habían ciertas posibles causas de lo mismo. Eh, Dentro de los equipos de medida normales, ¿tienen reconocimiento de patrones y te dice una posible causa o no vienen esos equipos y otras personas te lo dicen? ¿O existe un software para descargar los datos y analizarlos y, o algo así? No sé si es clara mi pregunta. Interesante. No, está interesante la pregunta. Hay de todo, ¿no? Hay fabricantes que te ofrecen incluso ¿cómo es? Una especie de suscripción, ¿no? Tú pagás una cuota, ¿no? Y ellos te hacen los diagnósticos, ¿no? Hay software también que utiliza grandes bases de datos, ¿no? Para comparar con casos anteriores, conocidos, ¿no? Y hay otros que no hacen nada, que directamente deja todo librado a tu experiencia, aunque te pueden dar muchas herramientas sofisticadas de software, ¿no? Pero no tienen una base de datos. O sea, se dan los tres casos, ¿no? Que tú tenés en tu software la base de datos, o accedes en forma remota, o estás librado a tu experiencia y tú te vas generando tu base de datos. Eso Ah, ok. depende también de cada fabricante, ¿no? A ver, generalmente no son cosas baratas, ¿no? Convengamos eso también, ¿no? Ya de por sí el instrumental no es barato. Y si encima tenés que pagar una suscripción de estas o un servicio de esto, es mucho dinero. Pero claro, normalmente, ¿quiénes son las empresas que hacen esto? Las grandes empresas de energía eléctrica, ¿no? Las grandes generadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se manejan montos de dinero, y los equipos son tan críticos que estos costos no existen, no les preocupa, ¿no? Por eso es muy común ese tipo de servicios o base de datos, sobre todo en el caso de máquinas rotativas. Ok, bueno, no, muchas gracias, Jorge. No sé si hay alguna última pregunta aquí, no veo manos levantadas. Por parte pues del capítulo colombiano de PES, te agradecemos mucho tu aceptación, por parte mía como organizador del evento también, excelente, me gustó mucho, yo que soy un aprendiz del tema en muy baja etapa, me gustó mucho y espero que a los aquí presentes también, a los que estén presentes de que tengan acceso a pues que hayan cumplido la asistencia a las charlas, se les estará llegando esta o la próxima semana la certificación. Se les agradece mucho la presencia a todos, nuevamente gracias a Jorge y que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. De vuelta, un agradecimiento enorme a PES y a IEEE de Colombia. La verdad que, como les dije al principio, para mí es un honor participar en esto. Yo también soy un aprendiz, ¿no? Capaz que en otra etapa, pero yo siempre soy de la idea que nunca terminamos de aprender, ¿no? Sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, y lo otro, también agradecer a toda la gente que estuvo durante todo este rato escuchando. Espero que les haya servido de algo y bueno, quedamos entonces en contacto por cualquier otra cosa que quieran para el futuro, a las órdenes como siempre. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Feliz noche.